Muy buenas noches, gracias por estar hoy en Séptimo Día. Vamos a estar hablando de minería durante prácticamente todo el programa, por lo menos la primera mitad del programa. Vamos a empezar a discutir porque mañana se viene la final minera en la provincia de Mendoza, o empieza la final minera, para ponerlo en términos futboleros. Estamos hablando de que van a desembarcar en la legislatura 4 proyectos del oficialismo que van a debutar en comisiones y que tienen que ver, entre otras cosas, con cambios de regalías, con la creación de un fondo de compensación y desarrollo, con un nuevo distrito minero occidental para Malargüe, es decir, más proyectos, pero fundamentalmente esto se lleva toda la marca, todas las miradas, con la declaración de impacto ambiental para San Jorge Proyecto Minero, en Uspallata. Tengamos en cuenta que es la primera vez, después de los sucesos del 2019, en los que, mejor dicho, una pueblada obligó al Poder Ejecutivo a desoír a su Poder Legislativo, en la que vamos a tener fuertes leyes y proyectos respectivos a la minería en la legislatura de la provincia de Mendoza. Pero pensemos además que pocas veces hemos visto un evento político-social como el que se dio en 2019 para los gobiernos cornejistas. No están acostumbrados a reveses como el que se dio en ese momento. Eso sin mencionar el mal mensaje que fue ese final del 2019 para el mundo desde una provincia de Mendoza que parecía decir, por una minoría que se arrogó ser una supuesta mayoría, no queremos minería acá. Bien, han pasado 5 años. Y en estos 5 años lo que ha pasado es una verdadera batalla cultural en la provincia de Mendoza que tiene que ver con la minería. Una batalla cultural que se ha dado de diferentes maneras y que evidentemente hay un sector o hay un clima de época que está cambiando. ¿Qué es lo interesante de todo esto? Lo interesante es que cuando se dan discusiones en las ciudadanías relativas a lo político, a lo económico, a lo relacionado con el desarrollo, muchas veces se dan sobre esferas que la gente conoce, que la gente maneja, que la gente entiende. Pero en este caso se da sobre un espacio de la vida colectiva, de la vida política, que la gente no maneja, que está alejado, que está bastante distante y remoto de nuestro pensamiento. No sabemos mucho en general sobre la minería, cómo funciona, cuáles son los proyectos, cuáles son los ítems finos, específicos de cada proyecto. Es algo alejado. El concepto en general de minería para la Argentina y particularmente para Mendoza es antiguo. Pensemos que hasta muchas personas se han quedado con una noción minera que realmente se ha atrasado, queda en el pasado hasta en cuanto a especificidades técnicas. ¿Qué es lo que se ha dado en estos 5 años en materia de batalla cultural? Un crecimiento, y lo vamos a ver acá, del sí a la minería. Del 2021 al 2025, este es el porcentaje en el que se incrementó la cantidad de mendocinos que dicen, sí, hagamos minería. Ahora bien, vuelvo a lo que decía recién, una de las características es que mucha gente no conoce de qué se trata la minería, de qué hablamos cuando hablamos de San Jorge, de qué hablamos cuando hablamos de proyectos de litio, de qué hablamos cuando hablamos de otros tipos de proyectos de otros minerales, de cuáles son los procedimientos que se utilizan. Insisto, muchos se quedaron hasta con procedimientos que para la industria ya no corren más. Estos son datos de la consultora Poliarquía, fueron dados a conocer la semana pasada en un gran foro minero que se hizo en Mendoza. Tenemos otros que hablan sobre el desconocimiento. 46% del mendocino, de los mendocinos, dice saber poco sobre la minería. El 18% directamente admite no conocer nada sobre la actividad. Un 13% dice mucho, un 18% dice bastante. Hay, como siempre, un no sabe, no contesta. Suma estos dos números. Implica que casi 7 de cada 10 mendocinos no saben de qué estamos hablando. Casi 7 de cada 10 mendocinos no entienden a dónde va este concepto, por lo menos en profundidad, y por lo menos como para tomar una postura. Entonces eso nos lleva a preguntarnos cuál es la vinculación entre esto y el concepto o la idea de no tenés licencia social.
¿quién puede arrogarse el no a algo, un supuesto no mayoritario, cuando, si estos datos son correctos, si estos datos son representativos, lo que estamos viendo es que en realidad casi 7 de cada 10 no sabría a qué se está oponiendo? ¿Cómo podrías entonces vos hablarme de sí o no licencia social? O al menos qué valía tendría ese concepto. Esto, y menos mal que lo dejaron un cachito más, nos está diciendo otra cosa también. Si lo sumamos al gráfico anterior de cómo ha crecido, está diciendo que el no viró. Antes tenías un no conocimiento que te llevaba a decir no a la minería, mayoritariamente, o en una mayor proporción. Ahora tenés un desconocimiento, pero que te lleva a decir, bueno, averigüemos de qué se trata esto. Bueno, discutamos de qué estamos hablando con esto. Es un viraje del desconocimiento de no conozco y por eso me niego a no conozco y veamos. Por lo menos en este lustro. Lustro en el que se ha acelerado un cambio de clima social respecto a la minería, si estos números son representativos, insisto. Y se ha dado de manera muy rápida. Y esa es otra característica que tiene este fenómeno. Si vos te posás en 2007, año de sanción de la 7722, prácticamente el clima antiminero pareció posarse sobre la provincia de Mendoza y mantenerse entre 10 y 15 años, entre una década y una década y media. Sin embargo, ahora, en 5 años, parece haberse acelerado otro proceso distinto. Eso también lee el gobierno de la provincia cuando dice pongamos cuarta y pongamos quinta. Lee el Ejecutivo un es ahora. Y lo grafican de esta manera con un relevamiento que ellos hicieron que es bastante extraoficial. La semana pasada en la feria minera que se hizo pasaron unas 7.000 personas. 7.000 personas a las que les gusta la minería, interesadas, que son parte de, que la ponderan, que la promueven, que la quieren en Mendoza. Y solamente el primer día hubo un minúsculo grupo de gente diciendo que no, que eran 25, 40, 50, los que hayan sido. La lectura que hace el gobierno extraoficialmente es, ese es el número, 7.000 contra 45 contra 50. Por supuesto, como muestra o como botón de muestra y nada más. Pero tenemos que preguntarnos, ¿por qué ese cambio? ¿Por qué esa aceleración? En primer lugar, es una sensación al menos propia, pero que algunos comparten, a nivel mundial se está dando un cambio de mentalidad respecto a, ok, explotemos nuestros recursos naturales si lo vamos a hacer con responsabilidad. No se lo ve de la misma manera al cerebro del mundo respecto a esto o a la mentalidad colectiva que como se la veía antes. Es una cuestión más personal. Vamos a otro tema. Se ha empujado desde el Ejecutivo y desde los legisladores del oficialismo, pero también con otros sectores aliados, a esta batalla cultural de la que hablábamos. Y esto no se empuja solamente con datos, con información y con lo técnico. Ha sido un empuje de clima desde lo político. Ha habido un intento técnico, pero también un intento político. Y eso es lo que también ha generado esta aceleración del cambio de pensamiento. No solamente se empuja dando información, sino que se crea un clima promoviendo los proyectos, cambiando la cartografía de proyectos en la provincia de Mendoza, cómo se va a habilitar cada proyecto, creando nuevos organismos que van a, desde analizar en la previa hasta controlar en el durante. Así se da una batalla cultural, o al menos así parece ser que tuvo éxito esta parte de la batalla cultural. Y finalmente, lo último, el interés económico de la ciudadanía, que es más espontáneo y no depende tanto de lo que hagan las empresas o de lo que haga un gobierno. El interés económico deviene de las intenciones económicas y las necesidades económicas de una ciudadanía como la argentina y como la mendocina. Pero eso, sumado a que esas personas ven en la palabra minería la posibilidad del desarrollo económico, la posibilidad del empleo. Vamos a ver qué le pasa al cobre en el futuro. Me voy a correr un poquito. Estas son las proyecciones del cobre en cuanto a su demanda global. Prácticamente se duplica hacia el 30, hacia el 2040 y hacia el 2050 y llega a una magnitud inusitada prácticamente en la historia. En cuanto a demanda, proyección, forecast, digamos. Entre otras cosas porque de las múltiples industrias que lo emplean al cobre, la inteligencia artificial y sus procesadores lo requieren como savia, como sangre para funcionar. Es decir, quedémonos un segundo en la inteligencia artificial. Lo que está dinamizando los cambios, la revolución global, la revolución del empleo, de la tecnología, del conocimiento, necesita lo que Mendoza tiene aguardándonos abajo del suelo como un río quieto. Ahora,
decimos inteligencia artificial, que es la que motiva, es el mascarón de proa de esta suba de la demanda, al menos pronosticada, pero podríamos hablar de las energías limpias, de la transición energética y de lo que se necesita en ese sentido, y de un mundo que crece demográficamente de manera vertiginosa y que también necesita este cobre. Cierro con esto. Podemos tomar todo esto, la batalla cultural que se ha dado y los 5 años de este lustro y cómo parece haberse modificado, y empezar a pensar una Mendoza que en esta industria tenga la sartén un poquito más por el mango, porque ya vio lo que el mundo quiere y necesita y va a necesitar y va a exigir, o una Mendoza que sigue discutiendo cuestiones que otros países ya se plantearon antes. Sobre todo me quedo con esto, en una industria cuyo principal jugador, el país que más le vende a todo el mundo, que más explota este mineral, que está bendecido por la cantidad y calidad con la que está sembrado de ese mineral, que le saca una distancia del 400% de producción al segundo, ese país es Chile, el que está y estará siempre más pegado a la provincia de Mendoza de todos, y con el que compartimos la misma cordillera. Bueno, de este lado de la cordillera, el panorama, al menos de los últimos 70 años, ha sido completamente distinto. Allá están ellos, le sacan 400% de distancia al segundo competidor, que es Canadá, y acá estamos nosotros, que por lo menos a esta altura, ya del 2025, estamos empezando a plantearnos si damos los primeros pasos y cómo los damos. Bienvenidos a Séptimo Día, ojalá disfruten este programa tanto como nosotros hacerlo.